Aparecen las competencias específicas para cada una de las áreas, que están relacionadas con los descriptores operativos del perfil de salida. De la competencia clave de cada una de las áreas. Correcto. O sea, cada competencia específica tiene que tener sus criterios de evaluación. Lo que tenemos que hacer es definir o es simplemente detectar nuestra... Pruebas escritas individuales ajustadas, ¿no? Sí. Pues mira, nosotros yo lo que he sacado de aprendizaje es que hay centros que utilizan la prueba escrita como el único centro de evaluación y otros que lo utilizan como el elemento más de la evaluación. Simpático, me llama la atención. Para hacer esta metodología de evaluación, lo primero que el alumnado, antes de comenzar la clase, se ha formado previamente de qué es, en qué consiste y cómo se va a hacer. Yo no lo sé, yo te cuento lo que pone. Si te permite determinar la calidad de la Se valora de 0 a 2 o de 0 a 5. ¿Vale? Ese vídeo que nosotros el segundo vídeo que lo que voy a apuntar aquí. Vale, nosotros somos el equipo 1 y está formado por Lola, Gracia, Mercedes y yo, Cristina. La primera parte, en cuanto a los objetivos de etapa, las competencias clave, los criterios de evaluación y las situaciones de aprendizaje las tenemos claras. Donde hemos tenido más dudas ha sido en los descriptores operativos, en el perfil de salida y en los saberes básicos. Voy a ir adelantando un poco. La tarea 2, nosotros utilizamos para evaluar, en cuanto a observación sistemática, la lista de control, el diario y la rúbrica. En cuanto a la encuestación, cuestionarios y formularios, y de análisis, rúbricas y escalas de valoración.
Y la tarea 3, pues aquí tenemos la primera parte, que es el experto en rúbrica. Nos ha contado que nos ayuda a valorar el trabajo realizado por el alumno recogiendo distintos aspectos y que al alumno esto le ayuda para saber hasta dónde tiene que llegar, es decir, se le dice antes lo que se va a esperar de él, eso le ayuda a saber dónde tiene que llegar. El segundo experto sobre autoevaluación y coevaluación, y hemos destacado que cuando se realiza una autoevaluación el alumno es el que elabora su propia ficha y cuando se realiza una coevaluación es el docente el que genera la ficha y se la da a los compañeros para que lo evalúen. El tercer experto en cuaderno de clase y pruebas escritas, resaltar que en el cuaderno de clase se corrige en equipo, se autoevalúa con una rúbrica y se dan propuestas de mejora. Y se entiende que hay que darle más peso en la evaluación. Y en cuanto a las pruebas escritas, algunos centros la evalúan como tales y otros como una parte del proceso. Y que tenemos que tener en cuenta que tienen que ser equitativas y ajustadas a los contenidos y teniendo en cuenta la atención a la diversidad. Y por último, en cuanto al portfolio, pues nos hemos aprendido el concepto, las partes, cómo evaluarlo, un instrumento y ya está. Bueno, la tarea 1 del equipo 3, hemos visto que el objetivo de etapa son los mismos que la de la LOE. Las competencias clave, hemos visto que la adquisición es al final de la etapa para encauzarla y descriptores operativos. Y luego el perfil de salida, hemos visto que son aprendizajes competenciales necesarios al final de cada etapa. Bueno, de la etapa. Las competencias específicas de cada área, su contribución para la adquisición de las competencias clave y los descriptores operativos del perfil de salida. En cuanto a la tarea 2, pues hemos estado mirando las técnicas y hemos visto bueno, el registro descriptivo, la escala de valoración que se refiere más que nada a la conducta, la lista de control, pues más que nada a las notas y el diario de clase, pues un poco la programación de aula y la rúbrica más a las habilidades, ¿vale? Y luego la tarea número 3, el resumen que hemos sacado, pues que la rúbrica evalúa múltiples aspectos del proceso de aprendizaje del alumnado a través de las tareas. Es importante exponer la rúbrica al alumnado previamente a la tarea y las rúbricas, hay rúbricas comprensivas y rúbricas analíticas. Las rúbricas comprensivas son conceptos de diferentes grados en una escala y las analíticas es un listado de conceptos asociados a descriptores, bueno, muy bueno, excelente, etcétera. Los descriptores con peso porcentual o puntuación. Y luego el punto 4, pues los bancos de rúbrica y recursos por elaborar los propios rúbricas. Eso no lo entiendo, Eli. Banco de rúbrica y la elaboración, elaborados y recursos. Último punto. Para elaborar las propias rúbricas con Rubrics. Con Rubrics, vale. Es el que ya... Vale. ¿Lo vuelvo a leer? Banco de rúbrica y elaborar elaborados y recursos para elaborar las propias con Rubrics. Y ya está. Nosotros en el punto 1 ya conocíamos generalmente los términos y no teníamos ninguna duda en ninguno de los puntos a tratar. En cuanto a la observación sistemática, ha habido cosas que normalmente sí que llevamos a cabo, excepto las escalas de valoración, las listas listas de control y las listas de cotejo, ¿vale? Los demás sí lo utilizábamos. ¿Y qué utilizábamos para evaluar? Pues utilizamos los escritos, las presentadas, los tecnológicos, generalmente, en general sí que lo utilizamos mucho. Y luego en el tercer punto, en cuanto a las rúbricas, lo más importante que hemos destacado es que el alumno debe conocerlas y hay dos tipos, que son las comprensivas y las analíticas. Y hay un banco de sus rúbricas. Y luego en cuanto a la autoevaluación y coevaluación, la plantilla la rellena el profesor, se puede hacer en todos los niveles y los alumnos lo pueden hacer y sacar conclusiones y el profesor enseña a autoevaluarse al alumnado. En cuanto al cuaderno de clase y trabajo en equipo,
el equipo se evalúa y hace una propuesta de mejora. Cualquier persona de la comunidad educativa puede ver la evaluación y hay un seguimiento individual de cada miembro del equipo. Y en cuanto a portfolio, hay una compilación de material para la autoevaluación y se desaconseja una única prueba con un único instrumento de evaluación y sobre todo que sean cualitativos. A ver, la tarea 1, más o menos el trabajo era que teníamos claro que no. Hemos empezado muy bien, ya cuando hemos empezado con la parte contratante de la primera parte, de competencia clave, competencia específica, ya hemos ido andando, nos ha costado un poquito más organizarnos, pero bueno, más o menos nos queda bastante claro cuál es el proceso a seguir. De la tarea 2, la conclusión a la que hemos llegado es que la evaluación es nuestra gran tarea pendiente, porque en cuanto a observación, sí realizamos muchísimas, pero después no registramos como realmente deberíamos hacerla, no solemos hacer encuestas y bueno, hemos llegado también a la conclusión que hacemos más rúbricas para analizar documentos, producciones y demás, que por ejemplo para realizar observaciones. Ya os digo, la observación al final queda como algo muy en el aire, muy en tu cabeza y al final parece subjetivo, ¿no? Aunque si lo plasmáramos no lo sería así. Entonces, bueno, esa ha sido un poco la reflexión final. En cuanto a la tarea 3, primero, bueno, hemos estado centrándonos en el concepto de rúbricas, cómo pueden ser, cómo se debe informar al alumnado sobre la evaluación y un poco también algo que se ha repetido en todos los puntos, ¿no? El tema de hacer al alumnado partícipe de la propia evaluación suya y del proceso y de los compañeros. La reflexión de que en todos los niveles se puede realizar la autoevaluación y la coevaluación, incluyendo incluso al infantil. Uno de los elementos importantes para que los niños hagan autoevaluación es el cuaderno de clase, que le deberíamos dar más importancia y a la misma vez ajustar esas pruebas escritas que llevamos haciendo de siempre, ¿no? En el cuaderno de clase que haya un espacio para la autoevaluación y la coeducación. Y además enlazo con un último punto que hemos tratado en el grupo de expertos 4 sobre los instrumentos e ideas para evaluar, que nos ha gustado mucho, es que el niño en el cuaderno, ya que estamos hablando del cuaderno de clase, siempre tenga un pequeño apartado donde ellos poder expresarse, es decir, expresar opiniones, decisiones, reflexiones sobre lo que ha aprendido o dificultades, y es una forma también de estar conexo con el docente y el profesor sepa lo que el niño va sintiendo y va aprendiendo. Entonces esa nos ha parecido una actividad muy chuli para los niños ya quizá de cierta edad, que deberíamos visibilizar más la evaluación a toda la comunidad educativa. Y en esto también haríamos partícipes a las familias. Y nada, que las pruebas escritas, pues nos pegamos toda la etapa educativa de los niños, ajustando objetivos, ajustando contenido, ajustando actividades, tareas y demás, pero es verdad que algunas veces a la hora de realizar una prueba escrita le ponemos a todos las mismas pruebas. Entonces, ¿de qué sirve ir ajustando si después no ajustamos las pruebas escritas también? Y por último, hemos estado hablando de una forma de evaluar que además se realiza mucho cuando se trabaja por proyectos, que es el portfolio, donde hemos visto, por un lado, que el resumen sería un poco en esa carpeta, además del material trabajado, el niño reflexiona sobre, qué sabe, ¿no? Sus conocimientos previos, qué queremos saber o qué vamos a aprender, porque el maestro se lo deje detallado, y qué hemos aprendido finalmente. Entonces, voy a incitar a la autoevaluación y a la coevaluación, que el portfolio también lo podemos realizar digitalmente a través del Drive o del Google Suite y demás. Y ya está el último punto, no nos da tiempo a profundizar. Nosotros somos el grupo 5, Ade, Lorena y yo, Jaime. En la tarea 1, pues tenemos claro el concepto de objetivo de etapa, competencia clave, competencia específica y criterios de evaluación. No tenemos muy claro el perfil de salida, de escritores operativos y situación de aprendizaje. En la tarea 2, pues técnica que utilizamos, ¿no? Instrumentos técnicos que utilizamos de evaluación: rúbrica, checklist, cuestionarios, exposiciones, pruebas escritas y orales, narraciones
y dramatizaciones, sobre todo en educación física. La tarea 3, pues en cuanto a la autoevaluación y la coevaluación, no aparece la autoevaluación. En la coevaluación se puede usar una plantilla con una escala tipo Likert, ¿no?, en la que se evalúan diferentes ítems de la tarea. El alumnado lo complementa, el docente o la docente diseña la plantilla de coeducación, aunque los ítems los propone el alumnado. En cuanto al cuaderno de clase y el ajuste de pruebas escritas, pues usamos la rúbrica para evaluar el cuaderno de clase. Se hace una coevaluación entre iguales del cuaderno de clase, aportando propuestas de mejora. Para las pruebas escritas, pues han de atender a la diversidad del alumnado. En el trabajo de equipo, el alumnado realiza una hoja de registro para autoevaluar individualmente su eficacia y aprendizaje. Y en cuanto al portfolio, pues sirve para compilar en soporte físico o digital las evidencias de los aprendizajes. La autoevaluación del alumnado se realiza durante todo el proceso y parte de los aprendizajes previos del alumno, y al finalizar se contrastan las producciones para comprobar la evolución de los aprendizajes. Bueno, nosotros somos el equipo 6, Belén, Josefa, Macarena y yo, Arantxa. La tarea 1 hemos estado discutiendo algunas cosas, hemos estado poniéndonos de acuerdo en algunos términos, pero al final pues nos ha quedado más o menos claro, ¿vale? La tarea, vamos, clarito. La tarea 2, las herramientas que utilizamos, pues hemos estado viendo que realmente no es lo mismo a lo mejor en infantil que en primaria, porque varía la cosa bastante. Entonces hay una serie de técnicas que hemos puesto, de herramientas que hemos puesto, que utilizamos en nosotros, y serían el registro anecdótico, las escalas de valoración, las listas de control y el diario de clase. Eso tanto podría ser como en infantil como en primaria, pero ya después en primaria utilizan más las rúbricas y los formularios, cosa que nosotros en infantil pues de momento no estamos haciendo nada. La tarea 3, en cuanto a los grupos de expertos, pues en cuanto al primer apartado, las rúbricas, nos ha quedado claro que el alumno debe conocer las rúbricas previamente, que eso sería algo importante, que conozca lo que se va a evaluar y sea consciente. Después hemos visto que también la rúbrica sería un sistema de evaluación escalado, que habría dos tipos, las comprensivas y las analíticas, y cómo son cada una de ellas, que existen bancos de recursos y aplicaciones para elaborarlas, que las tienen siempre que elaborar el docente. En cuanto al apartado de autoevaluación y coevaluación, pues que igualmente que ambas serían responsabilidad del docente, de su diseño y de cómo se usan, aunque luego pues la sea por parte del alumno, sería su autoevaluación y la coevaluación, pero que no dejemos, es decir, que la responsabilidad en definitiva la tiene siempre el docente. En cuanto al cuaderno de clase, pues que se corrige en equipo, se puede corregir en equipo, que también se pueden hacer rúbricas para evaluarlo. Por otra parte, eso, bueno, resumiendo mucho, ¿no?, las pruebas escritas individuales y ajustables, que serían una parte del proceso, no sería lo único, sería una parte más, y que tendrían que atender siempre pues a lo que sería la diversidad y que sea lo más equitativa posible. En cuanto al portafolio, pues que sería una forma de trabajo que permite que todos compartan sus tareas online, ¿no?, y que el profesor pueda evaluar lo que van haciendo los alumnos, de forma que los alumnos van poco a poco incorporando sus tareas, y es una forma pues muy participativa y muy de estar todos en red y todos trabajando en unas mismas tareas, ¿no? Y en cuanto a los instrumentos de evaluación, pues que nos ha quedado un poquito, yo también destacaría un poco en nuestro equipo pues lo que se ha reseñado, que en el cuaderno de aprendizaje, que siempre sería interesante que los niños dejaran un espacio para que puedan aportar sus opiniones sobre todos los procesos, ¿no? No solamente que sean las tareas, sino que pueda haber unos espacios para las opiniones de los propios alumnos, ¿no? Y la metodología también, que hemos dicho que si son metodologías o hablamos de una metodología activa, pues que tendría que haber una evaluación que sea también formativa, en donde se trabajen diferentes herramientas. Y nada más.